Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías González. Un gusto darles la bienvenida de nuevo aquí en el blog Amanecer. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro que en lo personal me parece fundamental y que ha sido de los textos que más me ha influido en los últimos años. Se trata del texto Aproximaciones a un tiempo del fin de, el poeta Javier Sicilia, mexicano, que ya es un conocido aquí en el blog. Tenemos otros videos en torno a su obra, tanto su novela, su poesía, como también un ensayista y particularmente también alguien que ha alzado la voz, ¿no?, en torno a las injusticias. En el año 2011 asesinan a su hijo en México y se forma el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, un pensador católico, ¿no?, en torno a la mística cristiana. Sus novelas giran en torno a novelar la vida de personajes como Juan Bautista, Jacques Fesch, Maximiliano Kolbe, Charles de Foucault y otros personajes que podríamos llamar místicos de frontera, ¿no?, que todos son asesinados y en ese sentido con un fin algo trágico, y que su mística, la de Javier, va a representar un hito de una suerte como de apofatismo, de mística oscura, en donde la ausencia de Dios está constantemente allí, y donde quizás lo único que se mantiene es esa esperanza teologal, esa suerte de noche oscura del espíritu, que es como la vela, como repite constantemente Javier Sicilia, el cirio encendido en el Viernes Santo, ¿no? Entonces, este libro se enmarca en toda una trayectoria, ¿no?, que nos deja el autor, que está aportando, ¿no?, este pensamiento místico contemporáneo, pero a diferencia de su poesía, de su novela o de su ejercicio periodístico, tenemos aquí un libro de ensayos en el que, como todo ensayo, pues se profundiza más, se dialoga con otros autores y está allí como presente toda una serie de propuestas, ¿no?, para comprender nuestra situación actual. Me atrevería a decir que es eso, digamos, en buena medida también como el aporte o lo que está de fondo detrás de este análisis que nos ofrece Sicilia, una suerte de ejercicio literario, poético, místico, filosófico, en donde está tratando de dar cuenta de qué está sucediendo en nuestra era, ¿no? Por eso, aproximaciones a un tiempo del fin. Voy, como en todos los videos que trata de hablar de un libro, pues tratar de compartirles de qué va el texto, cuáles son sus aportes y las recomendaciones, que en general pues es que lo lean directamente, ¿no? Está publicado por CETIS Universidad, que es una universidad del norte del país y que no, digamos, al ser una publicación más bien local, pues no ha tenido muchísima difusión, y este video pues pretende, ¿no?, aportar a la difusión de este libro y sobre todo pues de sus ideas y de su pensamiento. Les voy a dejar por aquí abajo, también en la descripción del canal, una serie de ensayos que yo he estado escribiendo que son a manera de comentarios de este libro, porque en este video pretendo meramente describir el libro en general, de qué va, de qué se trata, para que ustedes puedan leerlo directamente, ¿no? Pero si quieren como abordar una profundización a modo de comentario de mi parte de algunos de los capítulos, les dejo por acá las ligas y van a ir apareciendo también aquí en el blog Amanecer algunos videos explicando cada uno de estos capítulos. Eh, el libro se constituye de los siguientes capítulos. Dice, una relectura del Evangelio, después viene la corrupción de la resurrección de la carne, seguido de la desencarnación de la palabra, posteriormente el tiempo del fin y el catejón, el poeta y el vacío, Paul Celan, perdón, la respuesta del silencio y el hueco del abismo, ¿no? Terminan así el libro con estas reflexiones y vamos a abordar un poquito qué es esto de aproximaciones a un tiempo del fin. En la literatura apocalíptica cristiana y también judía, hay una diferencia entre el tiempo del fin y el final de los tiempos. Eso es fundamental y es la diferencia de la cual va a partir el libro, ¿no? El final de los tiempos sería justamente, pues, dicho de manera chusca, el fin del mundo, ¿no? Cuando el tiempo se acaba, el final de los tiempos.
hay que distinguir en ese sentido lo que es la escatología del Apocalipsis, ¿no? O la apocalíptica. El Apocalipsis significa, pues básicamente revelación, ¿no? Y sería la revelación final, la revelación que viene con el final de los tiempos, ¿no? El triunfo de Dios, la segunda venida de Cristo y cuando todo llega a su culminación y a su plenitud. Esa sería como tal, pues el Apocalipsis, que viene precedido por el final de los tiempos y más, perdón, es el final de los tiempos vendría precedido por el tiempo del fin. Es decir, todo aquel tiempo que está preparando el final de los tiempos, ¿no? Que sería justamente el tiempo escatológico, que se inaugura con la primera venida de Jesús, ¿no? Con el momento o el acontecimiento de encarnación y toda la vida de Jesús, seguida de su muerte en cruz y la resurrección, digamos, todo el proceso, todo el acontecimiento crístico, el nacimiento de la iglesia y todo su devenir histórico, todo eso es la escatología, es el tiempo del fin, ¿no? Que, como ya decíamos, se diferencia del final de los tiempos, en tanto que el tiempo del fin todavía es temporal, todavía es el proceso en el que se va llevando la escatología, la revelación, poco a poco, paulatinamente, de este reino de Dios que se va como levadura haciendo real en la vida, ¿no? Y que viene precedida pues de una serie pues, de devenires históricos que según la literatura pues tiene que ver también con incertidumbres, con miedos, con procesos no manipulables, con catástrofes incluso, ¿no? Y cuestiones por el estilo que son de otra manera pues grandes pruebas, ¿no? Grandes momentos de realmente ver si estamos poniendo nuestra confianza y nuestra fe en Dios, ¿no? Si nos estamos soltando totalmente o ya estamos, como parece ser que en realidad es lo que está aconteciendo, confiando en las propias fuerzas y en la mera voluntarismo humano. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que esto de el tiempo del fin, en un sentido secular, pues se le llama crisis civilizatoria. Y a lo largo de la historia humana ha habido distintas crisis civilizatorias y sobre todo, pues dependiendo a quién le preguntamos, ¿no? Si le preguntamos a los pueblos mesoamericanos e incaicos de hace, digamos, 5 siglos, ¿no? Desde la llegada de los españoles a este continente, pues claramente vivieron pues catástrofes y crisis civilizatorias y la destrucción de su cultura en buena medida. Lo mismo la caída del Imperio Romano, como lo vivió, por ejemplo, personajes como contemporáneos a San Agustín, o como vivieron, yo qué sé, los chinos las invasiones mongolas, ¿no? O sea, todas estas catástrofes o fines de una cultura que para otras podrían ser momentos de plenitud. Cabe decir que, y eso es parte del análisis propio de Javier Sicilia, que hoy nos encontramos en una crisis civilizatoria, digamos, inédita, con ciertas características que no solamente la hacen particularísima y que la hacen distinta y diferenciada a otras crisis civilizatorias, sino que también se distingue en otro sentido, ¿no? Sobre todo por el hecho de haberse convertido en una crisis global planetaria. Por primera vez en la historia, la especie humana tiene en sus manos, ¿no? La posibilidad de autodestrucción, ¿no? Cosa que no había acontecido antes en la historia y que hoy ya fuese por negarse a la desaceleración del consumismo y la producción, continuar con el colapso del clima, estas cuestiones que ya hoy por hoy son irreversibles, ¿no? Y que ya no podemos echar vuelta para atrás. Por ejemplo, en el calentamiento global podemos frenar quizás algunas cuestiones, pero el clima ya no va a volver a ser el mismo, conforme al cual la humanidad se había desenvuelto durante siglos y milenios. Eso ya no hay vuelta para atrás, pero digamos, se pueden tomar decisiones en torno a cambios de paradigma y ese es el asunto en el que estamos ahorita, ¿no? Se termina una era, la que podríamos llamar modernidad, era industrial, que da por igual si es con bandera capitalista, comunista, todo, digamos, gira en torno a la industria, la producción, el antropocentrismo, cuestiones por el estilo. Y entonces todo esto se está cayendo a pedazos, ¿no? Las grandes teleologías históricas, las promesas digamos, del fin del mundo o
digamos, el fin de la historia de Fukuyama, la liberación de todos los pueblos a través del proceso del materialismo dialéctico. Todo eso pues está yendo al carajo, ¿no? Y ya no tiene ninguna narrativa que realmente se pueda creer. Las grandes democracias, el Estado-nación, la educación, los derechos humanos, todo eso, digamos, en torno a lo cual pues se fundamentaba una cierta noción de mundo, una cierta noción de humanidad, etcétera, pues ya no tiene cabida y ahorita está colapsando, ¿no? Y entonces está abierta la disputa de qué mundo sigue, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que está muriendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿No? Y en torno a eso le dedicó bastante tiempo Ivan Illich, que va a ser, diría yo, casi casi el personaje central de este libro, de Aproximaciones a un tiempo del fin, porque si bien Javier Sicilia va a estar influido particularmente por la historia de la mística cristiana, la poesía, así como otros personajes y autores como Hannah Arendt, Guter Anders, Camus, y etcétera, etcétera, ¿no? Otros tantos. Sin lugar a dudas, el principal interlocutor de Javier Sicilia en este libro va a ser Ivan Illich y sus reflexiones en torno a la crisis civilizatoria contemporánea. Entonces vamos a abordar un poco de qué se trata esto, ¿no? Porque ya decíamos en buena medida que la diferencia se da entre el tiempo del fin y el final de los tiempos, ¿no? Estamos en un tiempo del fin, no sabemos si en el final de los tiempos, eso pues también puede ser, pero es cuestión, digamos, también ya de fe y cómo se interpreta esa cuestión, pero que estamos en un momento de crisis, eso es innegable por la incertidumbre global que vivimos, ciertamente desigual, ciertamente a algunos les pega antes y más fuertes, la creación de zonas de sacrificio, cuerpos que valen más o unos que no valen nada y que son destruidos por la necropolítica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo eso se da, pero por primera vez en la historia, la humanidad como tal va a ser su propia víctima, aunque unos tarden en sentirlo más que otros. Bien, entonces, ¿de qué va? ¿No? En buena medida, Javier va a recuperar el argumento illichiano de qué es lo que crea la modernidad, ¿no? Que es la corruptio optima pésima, la corrupción de lo mejor es lo peor, que tiene que ver con esta malinterpretación y corrupción del amor cristiano. Ivan Illich, recuperando la parábola del buen samaritano, se pone a estudiar los sermones que existen en torno a esta parábola y se da cuenta que históricamente casi todos estos sermones habían leído la parábola del buen samaritano en términos de un deber moral, como si la pregunta hubiese sido ¿cuál debe ser la actitud del cristiano o la cristiana? Y entonces se debe de comportar de tal manera como este samaritano. Si usted recuerda bien la parábola, pues se trata de este judío que va a ser asaltado en el camino y dejado medio muerto, y entonces pasan levitas, sacerdotes, etcétera, sus correligionarios, gente de su propia tradición, que lo dejan ahí medio muerto y pasan de largo. Y en cambio va a ser justamente un samaritano, que hoy nos queda como todavía lejos comprender que eran enemigos acérrimos, enemigos de muerte. Este samaritano no solamente se detiene, cura sus heridas, sino que incluso los lleva a una posada donde paga por adelantado el tiempo que se pudiese quedar recuperándose. Este gesto de amor se empezó a leer primero como una obligación moral. Y entonces la Iglesia comenzó a institucionalizar este amor, que es justamente la crítica illichiana, y convertirlo en una obligación. Se crean así las instituciones samaritanas que comienzan a fungir como hospitales, escuelas, hospicios, asilos, para que los cristianos y las cristianas pudieran de alguna manera como cumplir esta obligación moral de tratar al prójimo. Pero en realidad, si vemos bien esta parábola, la parábola no se refiere a cómo se debe de comportar el cristiano, no es un término de moral, sino un término o una respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo? ¿No? Porque la pregunta inmediatamente anterior que le hacen a Jesús en el Evangelio es ¿cuál es el máximo mandamiento? Jesús dice amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y la respuesta, la pregunta que sigue enseguida es ¿y quién es mi prójimo? Y responde Jesús con esta parábola. Entonces, la parábola del buen samaritano no es una respuesta a cómo nos debemos de comportar, sino quién es mi prójimo. Y entonces la respuesta no es
mi prójimo es mi más próximo, o es mi compa, o es mi correligionario, el que habita mi propia ciudad, el que es de mi religión, etcétera, 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 mi familiar o cualquier cosa por el estilo. Mi prójimo es aquel que me interpela desde la carne. Es aquel que siento, ¿no? Como está también en el Evangelio escrito, el verbo sintió compasión, Jesús sintió compasión, se refiere a se le revolvían las entrañas. Entonces, cuando Jesús sentía eso, ese es el prójimo. Y cuando la persona se siente interpelada por esta alteridad, por esta otredad, y responde amorosamente, ese es el amor cristiano, el nuevo tipo de amor que inaugura el Evangelio. O diríamos, digamos aquí tratando de matizar lo que dice Illich como si este amor fuera inédito, yo creo que lo inédito más bien tiene que ver con el hecho de poner en el centro de la experiencia religiosa, espiritual y mística esta experiencia, ¿no? Que ya no sería otro tipo de experiencia, sino justamente la vivencia de este nuevo tipo de amor o de este tipo de amor particular. Pero así como vino al mundo este nuevo tipo de amor con el acontecimiento de encarnación y el mensaje de Jesús, también vino la posibilidad de darle la espalda a este amor, ¿no? De decirle que no. Y así surge un nuevo tipo de mal, que es el mal que viene cuando se institucionaliza el amor, que se convierte en una obligación y por lo tanto ya no nace de esta gratuidad del encuentro con el otro, sino que se institucionaliza. Y al institucionalizarse poco a poco, con el tiempo se va secularizando y se convierte en el proyecto moderno, que empieza con la obligación de evangelizar a todo mundo para salvarlo y después de civilizarlo, blanquearlo, industrializarlo, etcétera, etcétera, que es todo el mecanismo moderno occidental. Bien, bajo este análisis que nos va a hacer Illich, lo va a recuperar Sicilia y nos va a ofrecer estas reflexiones. Entonces, en la relectura del Evangelio, Sicilia nos va a proponer justamente una crítica a esta economía de la salvación que va a leer, digamos, el amor cristiano como un mecanismo institucionalizado y que teológicamente crea esta noción de la economía de la salvación como si la muerte y crucifixión de Jesús hubiese sido todo parte de un mismo plan, de un mismo proyecto salvífico en donde eso tenía que pasar. Y entonces Dios mandó a su único hijo a sufrir, a morir por el perdón de los pecados, ¿no? Y aquí más bien propone una relectura en donde el Evangelio más bien nos está hablando de la impotencia divina, de este amor que es el amor del no poder, que la cruz no tiene nada que ver con un proyecto económico de salvación, con un plan que está escrito desde el principio de los tiempos y que simplemente Jesús lo siguió al pie de la letra como si no hubiera tenido ninguna otra opción, sino la cruz como una tragedia, como un mal representado en este Jesús que resucita con las llagas, el mal no se borra y justamente más bien como una aceptación desde la total coherencia de seguir las consecuencias de este amor que él se sentía llamado a encarnar para transparentar a su Abba, a su Padre, ¿no? Y entonces, en realidad, aquí Javier nos ofrece esta relectura desde la clave mística apofática, de la mística oscura, en donde no es triunfalista ni nada por el estilo, sino que justamente se basa y se enfatiza pues esta impotencia del amor divino, ¿no? De allí, digamos, el segundo capítulo, la corrupción de la resurrección de la carne, en donde va a volver sobre el argumento ilichano de pérdida de la carne, ¿no? Si este amor cristiano que vino a inaugurar esta era tiene que ver con esta noción del Dios hecho carne, que por lo tanto diviniza la carne humana, que hay que distinguirla del cuerpo. El cuerpo es la figura, la forma de la carne, pero la carne es la experiencia proporcional del sentido, de la percepción del mundo a través de los límites proporcionales que nos da esta carne. Y este amor desencarnado, porque se convierte en un amor abstracto, primero hacia todas las almas, y también en el proceso paulino que cambia la resurrección de la carne a la resurrección de un cuerpo glorioso, en donde pareciera que la ascética se transforma en una suerte de superación de la carne en aras de espiritualizarnos más y más, eso se va, digamos, también secularizando a la medicina moderna, a la construcción de la ciudadanía y todas estas nociones que pues apuestan a una salvación de todos, pero imponiendo una cierta noción de narrativas y a la sobretecnologización de la vida, ¿no? Como la tecnología
como diría Jean Robert, el paso de la teología a la tecnología y cómo ahora la tecnología es la que quiere salvar, pero se da a partir de una pérdida de la proporción de la carne y una pérdida del mundo humano, ¿no? De allí una de las grandes como críticas de Sicilia a este tiempo tiene que ver con categorizarlo como una era postcarnal o ahumana, ¿no? Porque si lo humano era aquello que había experimentado un mundo humano a escala humana, hoy por hoy el mundo en el que vivimos ya no lo podemos captar humanamente hablando. Necesitamos prótesis tecnológicas de muchos tipos para comunicarnos, para ver microorganismos, para ver planetas, para sacar escalas de riesgo. Nuestro cuerpo ya no es nuestro cuerpo, sino un algoritmo creado a base de estadísticas que nos dicen a partir de nuestro sexo, edad, y etcétera, etcétera, lo que posiblemente podríamos tener, riesgo de diabetes, riesgo de no sé qué, pero no nos dicen nada de nuestra carne en concreto, ¿no? Entonces el amor se va convirtiendo en una noción totalmente abstracta, impersonal e incorpórea, poscarnal, en donde justamente pues se da esta corrupción del amor cristiano. Y eso mismo sucede en la palabra, ¿no? La palabra, el lenguaje, ¿no? Que logos va a ser una de las traducciones de logos es justamente proporción. Entonces, cuando Dios se hizo palabra, ¿no? Cuando la palabra se hizo carne, tiene que ver con que el logos, ¿no? La palabra, la proporción, se hizo carne. La carne es proporcional. Perdida esa proporcionalidad, se pierde la encarnación, la experiencia carnal del ser humano que lo ha acompañado desde siempre y que el acontecimiento Cristo inauguró que en esa carnalidad estaba justamente la experiencia mística, ¿no? La experiencia de unificación con este misterio divino. Pero perdida la encarnación, probablemente pues también esa vía de teosis, de divinización. Pero la palabra, digamos, pues tiene este correlato también con el lenguaje, ¿no? Porque es una palabra encarnada, una palabra que encarna en el lenguaje, en la poesía, en los relatos, en la comunicación humana, ¿no? Que también es algo tan propio de nuestra especie. Y pues aquí, digamos, sin decir las cifras exactas, nos encontramos en una paulativa eh, desencarnación, corrupción del lenguaje, ¿no? En donde, por ejemplo, aquí es donde digo, sin decir las cifras exactas, 70,000 palabras en el castellano o más, de las cuales 40,000 o número parecido están allí en el Quijote, y luego tenemos que las nuevas generaciones hablan o hablamos, ¿no? Porque no me saco de esa misma fenómeno, pues con 10,000, 15,000 palabras, 20,000 las personas cultas, ¿no? Y entonces la pérdida del lenguaje que hay es correlativo o proporcional justamente a la desencarnación. Y entonces de eso se trata en buena medida, por ejemplo, los capítulos que tienen que ver con la palabra, con la poesía, con Paul Celan, por ejemplo, ¿no? Que en el fondo lo que quieren recuperar es esta corrupción de la palabra, ¿no? Y Javier Sicilia como poeta tiene mucho que decir al respecto y ahí les invito pues a adentrarse, ¿no? Finalmente, ¿no? Viene esta noción del tiempo del fin y el catejón, ¿no? ¿Quién es el catejón? En 2 Tesalonicenses aparece esta noción de el que retiene, ¿no? Que viene, o sea, aparecen tres personajes, Cristo, ¿no? Que es el que va a venir, también el hombre de la anomia, que tradicionalmente se le fue representando o entendiendo como el anticristo, y el catejón, que significa el que retiene, ¿no? El que contrae. Y entonces toda la filosofía política desde entonces, occidental, ha tenido muchísimas interpretaciones en torno a qué es esto del catejón, ¿no? O catejón, como quieran pronunciarlo. Que si era, por ejemplo, el Imperio Romano, que si era Nerón, que si era Calígula, que si es la Iglesia, que si es X o Y, ¿no? Aquí el asunto es que unas interpretaciones nos llevan, por ejemplo, la de Dostoyevsky, que el que retiene, porque la segunda Tesalonicenses lo que dice es, ya está aquí el hombre de la anomia, el anticristo, pero no ha triunfado justamente por el que lo retiene, por el catejón, y que de alguna manera también al no, porque para que venga la segunda venida de Cristo, el anticristo tiene de alguna manera que llegar a su culmen. Y cuando llega a su culmen es cuando provoca la segunda venida o cuando viene Jesús de nuevo, ¿no? Entonces, el catejón retiene tanto el triunfo del anticristo como la venida de Cristo, ¿no? Y entonces aquí hay
repito, como distintas interpretaciones. Hay catéjons positivos y negativos. Los positivos son aquellos que retienen el mal, ¿no? Que se interpreta justamente la retención del anticristo como un asunto positivo, ¿no? Aquello que le hace frente al mal, ¿no? Y los catéjons negativos son las interpretaciones que más bien interpretan que el catéjon lo que hace es retener la segunda e impedir la segunda venida de Cristo, ¿no? Y aquí hay distintas interpretaciones. Por ejemplo, Dostoyevsky va a decir que el catéjon es la iglesia en el sentido de que impide la segunda venida de Cristo porque no deja que realmente el espíritu sople y está encapsulada en sus propios criterios y dogmas, ¿no? Hay otros como Carl Schmitt que van a decir que el catéjon es justamente el Estado y la economía que van a impedir y poner retenciones a que el mal reine justamente por las normas, las leyes, la producción económica que quieren producir el bien, ¿no? Y entonces aquí hay toda una discusión entre pues quienes consideran una cosa o la otra. Para Javier Sicilia, el catéjon son todos aquellos que resisten los justos de la historia, que el resto de Israel, ¿no? Que mantiene la centralidad de la vida y la apuesta justamente por amar todavía en medio de esta crisis civilizatoria, ¿no? Entonces, la obra de Javier, y este libro no es la excepción, no es esperanzadora en el sentido Disney, ¿no? En el sentido ni siquiera de la economía de la salvación y la santa providencia, sino justamente del silencio divino que en medio de esta crisis nos invita a lo que nos invita siempre la mística, a volver al Evangelio, ¿no? La respuesta en medio de esta crisis parece, y esa es mi interpretación a la obra de Sicilia, sigue siendo el Evangelio. Vivir proporcionalmente de manera encarnada en medio de este mal que parece cada vez más exacerbado, cada vez más adentrado y penetrante en cada uno de los espacios vitales de nuestra existencia. El libro, Aproximaciones a un tiempo del fin, invita a eso, ¿no? Invita a una relectura de nuestra época. Sí, es una lectura árida, es una lectura que no promete grandes triunfos ni nada por el estilo, pero también es una relectura del Evangelio, una reinvitación a vivirlo y una reinterpretación justamente de esta época, ¿no? En un sentido más místico y teológico y menos meramente económico-político, ¿no? Aunque no deja de serlo. Bien, es la invitación, muchísimo más podría decirles. Les voy a dejar por aquí los textos, ¿no? de míos en los que comento algunos de los capítulos y vendrán en el futuro algunos videos en los cuales también voy a abordar cada uno de estos artículos que he escrito para adentrarnos más al pensamiento general. Este es simplemente pues una probadita para que se animen a leer el libro Aproximaciones a un tiempo del fin de Javier Sicilia en la editorial Cetis Universidad. Un gusto, espero que les haya gustado este video. Ojalá nos puedan dejar sus comentarios, se suscriban al canal, sigan y compartan nuestros materiales. Mi nombre es Elías González y nos vemos hasta la próxima.